Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y en especial un saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina y Juan Carlos Polanco en su segmento Gobierno Bíblico. Así que, bueno, Pastor Ricardo, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Jorge, como siempre, por esta oportunidad que tenemos de estar en vivo, haciendo un programa muy interesante que es sobre gobierno civil, pero con la connotación de que es gobierno civil bíblico. Y lo que hablamos aquí no es una propuesta nuestra, es una propuesta bíblica, una propuesta de Dios, que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Así que le damos la bienvenida a los que nos ven en directo y a los que nos verán en diferido en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Que esa es la ventaja de hacer programas en las redes sociales, porque las personas pueden verlo cuando quieran. Así que le invitamos para que busque la emisora Busco en Ti y ahí va a encontrar nuestro programa y los programas que hemos hecho ya por 2 años. Estamos haciendo programas sobre gobierno civil. Hoy pues estaremos hablando acerca de las funciones del gobierno y queremos conectar el título con lo que hablamos el lunes sobre la propuesta del gobierno de certificar a los líderes religiosos. Y pues esa propuesta del gobierno por medio del Ministerio del Interior y por medio del SENA, pues una propuesta que ha causado en el medio evangélico y cristiano, ha creado conmoción. Es decir, no ha sido como muy bien aceptada esa propuesta del gobierno, del SENA, de querer certificar a los ministros religiosos. Y pues estaremos hablando de eso porque hay varios documentos ya de líderes importantes del país. Hay documentos ya de, por ejemplo, Sedecol, Sedecol es la entidad que supuestamente representa a las iglesias cristianas ante el gobierno. Ellos también ya han dado su pronunciamiento en contra, en el desacuerdo a esta propuesta. Y pues es muy conflictiva porque la propuesta es bonita, porque la propuesta es como agradable, en el sentido de que pues todo el mundo quiere tener un certificado, todo el mundo quiere tener un título y pues reconocido por el gobierno local, nacional, supuestamente para poder desarrollar su trabajo con mayor amplitud o en defecto, pues para con ese certificado buscar un trabajo dentro de las agencias de trabajo del país. Con nosotros está Juan Carlos Polanco, bienvenido. Buenas tardes, pido disculpas, tenía un problema con la cámara, ya está solucionado. Pude haberme conectado, pero con la cámara apagada y eso es una falta de respeto para nuestra audiencia querida. Así que ahí lo está solucionado. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, pues entramos en nuestro tema, Juan Carlos. Estamos hablando de la función del Estado. ¿Cuál es la función del Estado? Y otra vez digo, el tema sale como resultado de la propuesta del Estado de certificar a los líderes religiosos.
Y pues a mí me gustaría leer un documento que está me mandaron de eh, Sedecol, un documento, primer documento oficial de la iglesia hablando en contra de esa propuesta y llamando a los líderes eh, cristianos a que se abstengan de participar en esa consulta, en el llamado, hasta que realmente se sepa cuál es la intención del gobierno, pero ya sabemos. Entonces, SEDECOL es la Confederación Evangélica de Colombia, SEDECOL, informa que la propuesta que está haciendo el gobierno de certificar a los líderes cristianos no es conveniente para la Iglesia Nacional. Pues quien certifica y autoriza a los líderes religiosos no es el Estado, sino las organizaciones de la cual son parte cada líder. Y permitir que el Estado no certifique es darle una autoridad que no le corresponde. Ya el gobierno tiene el derecho a definir si las iglesias son legales a través de la personalidad jurídica y ahora quieren tomar el poder para tener el control sobre los líderes religiosos. Cuidado. Nuestra recomendación es que ningún líder de este paso hasta no tener un diálogo con nuestros técnicos para tener mayor información. Cordialmente, el pastor Edgar Castaño Díaz, presidente de SEDECOL. Pues la recomendación de este presidente de SEDECOL es que los líderes religiosos no participen en este llamado hasta que se haga una investigación. Pues yo diría que, no deben, que los líderes religiosos no deben participar, porque no hay nada que investigar, no hay nada que analizar, porque son dos posiciones, dos roles, dos funciones totalmente diferentes. La función del gobierno no, el gobierno no tiene que meterse para nada con la iglesia. El gobierno, no es su función. Entonces, cuando el gobierno quiere certificar a los líderes religiosos, entonces se está metiendo en un área que no le corresponde, porque la función del gobierno es proteger a los ciudadanos y castigar a los que hacen el mal, Juan Carlos. Exactamente, pastor. ¿Cómo se llama? Lo estaba escuchando y aparte también otra función que tiene el gobierno es, bueno, por consecuencia de la protección de los ciudadanos, es proteger también las libertades de las demás esferas, familia, iglesia, todo eso. O sea, el gobierno debe encargarse de que éstas circulen libremente, funcionen libremente en sí, no entrometerse en ellas. El gobierno no está para, no tiene la facultad ni de dar libertad ni de quitar libertad en sí. Él debe proteger la libertad que ya tenemos. Eso es muy importante en sí, porque hoy en día se han estado algunos políticos dicen, voten por mí y yo les voy a dar esto, algo que ya tenemos, pero pensamos que no lo tenemos y que necesitamos de alguien para que tengamos cierto tipo de libertad o algún derecho en particular en sí. Es un muy mal concepto de lo que se tiene acerca de los líderes políticos hoy en día. Pero tiene completa razón lo que hablamos el lunes. Si el gobierno en sí comienza a cumplir una función por la cual no fue diseñado, que es hacer este tipo de cosas, sabiendo que la única arma que tiene, la única herramienta que tiene el gobierno es la espada, es la violencia en sí. Todo lo que haga, aunque sea algo bien intencionado, es como si yo, siendo un dibujante, agarro un lienzo y comienzo a hacer un dibujo y en vez de ocupar un pincel, ocupo un bisturí. Aunque haga todo muy bien intencionado, el resultado va a ser desastroso porque estoy ocupando una herramienta
para una función por la cual no fue diseñado. Y hoy en día estamos viendo que el gobierno está haciendo eso, está cumpliendo funciones por las cuales no fue diseñado. Entonces, la falta digamos, la ineficiencia del gobierno no erradica en un político, en una política pública, en nada de eso, erradica en la función. Está cumpliendo algo por lo cual no fue diseñado. Así es, Juan Carlos. Muy importante como que hacer un poquito de énfasis en eso, porque pues el ejemplo que has colocado con el bisturí me parece muy interesante. El bisturí y el dibujante y el artista. Entonces, el artista tiene su herramienta, el pincel. El Estado tiene su herramienta, la espada. Entonces, cuando el Estado agarra la herramienta que tiene para meterse a hacer lo que el artista o que otra agencia quiere, pierde. Entonces, aquí me llegó un dato de nuestro director de la emisora. Dice que esta norma de la certificación de los ministros es una competencia laboral con el cual el SENA certifica. Entonces, eh, esa es la idea que tiene el gobierno, pero es camuflada. Camuflada porque, pues para eso, si un pastor es panadero, o si un pastor es zapatero o médico, ¿quién certifica que es médico, zapatero y todo eso? Pues eso es una competencia de otra área. Sí, claro. No es una competencia, no tiene que ver nada con su vocación de O sea, ministro. yo tengo un certificado en acompañamiento espiritual y emocional. Claro, Y el título. claro. Entonces, eh, pues, para esto están las universidades, que son las que certifican si una persona es educadora, si es un médico, si es un ingeniero, un arquitecto, un buen panadero. Las universidades, las técnicas laborales, el SENA también hace eso, ¿no? El SENA certifica a gente para trabajar y todas esas cosas, pero no pueden certificar, o sea, si van a hacer eso, no tienen por qué decir que van a certificar a los líderes religiosos. ¿Cómo así? Ahí donde está como la trampita, ¿no? Y entonces ahora dicen, no, lo que queremos es certificar su labor. O sea, ¿qué profesión tiene? Pues ya tiene una profesión, ya la tiene. Si no la tiene, pues debe conseguir por medio de las agencias correspondientes, pero en ningún momento eh, tienen que jugar con las palabras, porque cuando juegan con las palabras y no se usan de la forma correcta, se arma este problema. Yo tengo aquí, Juan Carlos, si quieres decir algo, dilo, No, pero no, tengo aquí aquí, escucha. otro documento de otro pastor, se llama William Castaño Barón, que es un hombre conocido en Colombia, y estoy leyendo el documento es muy interesante. Él dice, en Colombia, en los últimos días se ha suscitado un debate al más alto nivel por la decisión del gobierno nacional del presidente Petro a través de la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior de abrir una convocatoria para certificar a los ministros de culto, entre ellos los pastores. Y aquí explico que eso puede ser pastores, pueden ser cualquier tipo cualquier agencia o cualquier persona que considere que es religiosa, cualquier religión hace parte de esto, no solamente los pastores, sino también los otros grupos que existen religiosos en el país. Dice aquí que la doctora Amelia Cotes, que es la que representa al Ministerio del Interior con la Oficina de Asuntos Religiosos,
Dice, nos hemos propuesto la meta de cualificar la labor de cada uno de los ministros religiosos. Por primera vez se llevará a cabo esta certificación por parte de una entidad estatal. Eso asusta más, ¿no? Asusta más, porque dice por primera vez. ¿Cómo así? ¿Quién le ha dicho que lo haga? ¿Quién ha dicho que tome esa iniciativa? No es su jurisdicción, no es su rol. Entonces, certificar por parte de una entidad estatal de los conocimientos empíricos que tienen los líderes espirituales en Colombia en atención de necesidades de acompañamiento espiritual y emocional. En teoría, la idea suena bonita, pero tiene muchas complejidades, desatinos y peligros implícitos. Permítame compartir algunas de las ideas que sustentan mi posición. Desde la firma del convenio de Derecho Público Interno número 1 de 1997 y todos los decretos, reglamentaciones posteriores, se establece que la libertad de culto y la libertad de conciencia consagrados en la Constitución Política de Colombia garantizan no solo que cada persona en el país puede escoger libremente su fe religiosa, sino que a la vez cada expresión religiosa puede tener líderes espirituales que orienten sus prácticas y que el Estado respetará las condiciones, requisitos y normas internas que establezca cada expresión religiosa para el desempeño de estos líderes religiosos. En años pasados se intentó llegar a algunos acuerdos respecto a los requerimientos que debían cumplir los ministros de culto en Colombia para el desempeño de sus funciones. Dice el pastor, participé de varias de esas reuniones con el Ministerio del Interior en mesas técnicas y sectoriales en procura de algunos acuerdos. La conclusión era siempre la misma, una certificación unificada de ministros de culto en Colombia que respete la diversidad. Es casi imposible, pues las condiciones que la comunidad judía pide de sus rabinos difiere sustancialmente de un imán o líder religioso musulmán, de un sacerdote católico, de un pastor, e incluso entre los pastores hay una multiplicidad de opciones entre corrientes históricas carismáticas, pentecostales, neopentecostales, etc. Dice él, la conclusión fue siempre la misma. La diversidad hace muy difícil la unificación de criterios. Entonces, se impuso una tesis y una práctica derivada de la interpretación de la Constitución Política del Convenio de Derecho Público de 1997 y toda la legislación posterior. Cada expresión religiosa de manera autónoma puede establecer y expedir los requisitos internos que deben cumplir sus líderes espirituales, incluso la expedición de credenciales a los mismos. Mire, eso es importante, ¿no? Lo que sí está establecido en Colombia es que las iglesias o denominaciones, concilios, etcétera, deben legalizar su existencia a través de la obtención de la personalidad jurídica ante el Ministerio del Interior, lo que da fe de su existencia formal, pero en ningún caso están obligadas a presentar las listas de sus líderes o ministros de culto. Cuando una iglesia o denominación religiosa tiene su propio centro de capacitación educativo, debidamente legalizado, o si hace acuerdos con centros educativos, podrá expedir las respectivas credenciales a sus ministros de culto e informar al Ministerio del Interior de manera libre y autónoma a quienes reconoce como sus líderes espirituales. Luego de un proceso formativo interno, el Ministerio del Interior regula la existencia de las entidades religiosas, pero no puede establecer quién puede ejercer o no este rol de liderazgo espiritual. Los desafíos de la convocatoria para llegar a un acuerdo y expedir una certificación de competencias laborales se debe surtir un proceso que es largo y complejo, que según el anexo metodológico para la actualización de la clasificación de ocupaciones y oficios, CON de 2018, eso incluye identificación de necesidades, verificación, construcción, validación y actualización de mapas ocupacionales sectoriales, validación y actualización de perfiles ocupacionales, construcción y validación de perfil ocupacional nuevo, escogencia de la representatividad, empresas, en este caso confesiones religiosas, gobierno, academias, seminarios, universidades, institutos,
a asociaciones, gremios y mesas sectoriales. Luego de este proceso se definen las mesas sectoriales, las mesas técnicas de apoyo, la construcción de perfiles, ocupaciones, la caracterización de condiciones y requisitos de desempeño y finalmente las condiciones mínimas de conocimiento o destrezas que habilitará a una persona para este desempeño laboral. Tengo varios interrogantes. Primero, ¿en qué momento se dio todo este proceso enunciado que puede tomar meses y años? ¿Quiénes participaron en el proceso y quiénes representaron con reconocimiento al conjunto de los ministros de culto en Colombia? ¿Cuándo se convocó a las mesas sectoriales? ¿Dónde están los perfiles ocupacionales resultantes de esos trabajos de las mesas y las entidades religiosas? Finalmente, ¿por qué el interés del gobierno es certificar a los ministros de culto como gestores de paz? Estoy seguro que promovemos la paz, buscamos la paz, queremos la paz, pero estar certificado como gestor de paz por un gobierno y para un gobierno, ¿tiene real interés el gobierno por saber quiénes son y dónde están los más de 35.000 pastores evangélicos que hay en Colombia? Una palabra final. La libertad de cultos y de conciencia en Colombia y la libertad de escoger quiénes son sus líderes espirituales es un asunto interno de las confesiones religiosas, quienes deben garantizar idoneidad de los mismos y su recto comportamiento. Para el Estado colombiano no, pero el Estado colombiano no puede abrogarse el derecho de intervenir en este asunto porque violaría la Constitución, acuerdos y decretos existentes. ¿Qué le parece, mi querido Juan? Tenaz, para comenzar, las preguntas que usted hizo tienen toda la razón porque ¿quién? ¿En qué momento? ¿Qué tipo de persona se posicionó de manera autónoma, sin preguntarle a nadie, sin una votación, sin un consenso? No hicieron entre las iglesias, las diferentes asambleas, no se reunieron, no pasó nada, no levantaron líderes. Es algo que ni siquiera se estudió ni nada, solamente se asumió. Se asumieron personas y estas personas dijeron yo hablo en nombre de la iglesia evangélica colombiana, yo hablo en nombre de la iglesia católica colombiana, yo hablo en nombre del cristianismo aquí en Colombia, esto y esto y esto, y comenzaron digamos, a abrirse para este tipo de proyectos y todo lo que usted ha estado hablando. Así que es bien concreto eso. También algo que yo dije el lunes, que este tipo de certificación en sí son estatales, son del gobierno. Y hablemos que el gobierno hoy en día está corrupto, es progresista, es socialista, es comunista. ¿Qué pasa si un pastor viene y se quiere certificar como este acompañador espiritual y emocional del SENA? Y tiene que defender la Biblia y la Biblia dice que el matrimonio entre dos hombres es pecado, o la homosexualidad es pecado, o cierto tipo de prácticas que hoy en día son mirados como algo normal, son pecados. ¿Cómo el gobierno va a recibir eso? ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno ahí? ¿Va a decir, sí, te certifico? Yo no creo. Yo no creo que haga eso. No creo que el gobierno dé un certificado legal a personas que piensen como nosotros pensamos. Yo creo que van a empezar a condicionar que para tener este certificado vamos a tener que omitir ciertas cosas de la Biblia, a omitir ciertas leyes, ciertas conductas, algo para poder cuadrar en el sistema, y no en el sistema en general, sino en el sistema de ellos, en el que les conviene a ellos. Así es. Entonces, pues sí en cierta parte hay un camino que se ha recorrido en este proceso de hacer que el Estado intervenga en los asuntos de la iglesia. Aquí tengo yo una invitación que está haciendo la doctora Lorena Ríos para una reunión con los líderes religiosos de Colombia para hablar acerca de la certificación del SENA. Y pues ella está haciendo esta convocatoria porque ella fue la que abrió la puerta al gobierno para que el gobierno pueda eh, intervenir en los asuntos de la iglesia. Entonces ya me imagino que esta reunión es para explicar y defender lo que ya ha hecho durante todos estos años.
Lleva 6 años, 4 años, 6 años lleva ella socializando la Oficina de Asuntos Religiosos en el país. Y por esa, por esa, por esa iniciativa también es senadora de la República, porque las iglesias votaron por ella, porque como ella había viajado por todo el país y supuestamente estaba haciendo el puente entre el gobierno y la iglesia, pues las iglesias en su ceguera, falta de entendimiento, pues en gratitud a la doctora Lorena, pues votaron por ella y le hicieron senadora. Ahora me imagino que están dando cuenta del gran problema en que se está por haber abierto esta puerta de peligro para Colombia. Mira, aquí tengo otro documento del doctor Samuel Díaz Escandón. Él dice sobre la certificación de los ministros de culto. Dice, apreciados pastores y líderes, fraternal saludo. La redacción y aprobación de estándares y procedimientos de certificación para una actividad como el ministerio eclesiástico, dadas sus particularidades especificaciones técnicas, debe estar siempre en cabeza de las mismas entidades religiosas o de organismos paraeclesiásticos autorizados por ellas. Ceder la exclusividad de dicha competencia es vulnerar gravemente el principio de la autonomía de las entidades religiosas y permitir la indebida y peligrosa intromisión del Estado en asuntos que no deben ser de su competencia, en un esquema de la separación entre la Iglesia y el Estado como el nuestro. Por lo anterior, no considero ni necesario ni conveniente atender la convocatoria del actual gobierno sobre este tema. Bendiciones. Bueno, eso es lo que salió el lunes pasado, ¿no? Creo que lo decía quien, no sé, tú o Michelle. Pues, y aquí lo está repitiendo, que una de las formas en que se puede mostrar al gobierno que no está haciendo lo correcto es hacer que esa convocatoria tenga un fracaso. O sea, que los líderes religiosos no se inscriban, no lleguen. Porque si llegan los líderes religiosos a certificarse, entonces eso le va a dar al gobierno y decirle, mire, que los líderes religiosos sí quieren, si están de acuerdo, quieren que los entrenemos, está la puerta abierta y comienza el proceso de entrenamiento. Pero si no hay asistencia, porque también eso es detrás de eso hay un asunto financiero, ¿no? Cada estudiante eh, le cuesta al gobierno una plata. Entonces, si no hay estudiantes, entonces no hay plata. Y si no hay plata, entonces el proyecto fracasó. Entonces lo mejor es que el desafío es no asistan a esa convocatoria que el gobierno está haciendo, Juan. Exactamente lo que dice Pastor. Esto es un llamado para la gente que eh, de verdad sabe o piensa cómo el gobierno debe cumplir la función bíblica que debe cumplir. No vayan, no asistan a ese lugar. No hay nada al menos nada bueno que podamos nosotros como iglesia, claro, como institución cristiana, agarrar de los gobiernos en sí. Hay que tener algo claro y es que aunque muy bien intencionado sea el proyecto, no está para eso, no está para eso. Entonces, es un llamado a evitar caer en este tipo de trampa, en estas mentiras. Vamos a estar orando nosotros por discernimiento para la iglesia cristiana, para que sepa identificar que este tipo de cosas, este tipo de planes, de proyectos, no son de Dios, no son inspirados por Dios ni nada, no son funciones que deben crearse. La última vez que el Estado y la religión se unieron fue feo para la historia de la humanidad. Ahí hubo mucha tiranía, mucho asesinato, mucho oscurantismo.
Y si el Estado se apodera de nuevo de lo que son las instituciones cristianas, todo eso, van a empezar a ver, obviamente no en las mismas magnitudes que nosotros vimos en la historia de la Edad Media, ni nada de eso, pero sí en manipulaciones, en todo ese tipo de cosas. Vamos a ver, primero vamos a comenzar a ver distorsiones en la doctrina. Va a empezar a ver ese tipo de cosas. El Estado va a empezar a certificar cristianos que pseudo cristianos, que no, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros, que van a empezar a enseñar una doctrina estatista, van a empezar a desviar la mirada del Dios Todopoderoso hacia la mirada del Estado, qué es lo que te puede dar el gobierno, qué es lo que te puede dar cierto político. Y el fin no es ese. La iglesia no debe prestarse para eso. Nosotros somos una institución, debemos mantenernos, como dice la palabra, listas para la boda, como esta novia, blanca, sin manchas, pura, para cuando venga nuestro Salvador y encuentre una iglesia bien presentada, una iglesia que está cumpliendo su función aquí en la tierra. Entonces, el llamado es a ignorar este tipo de planes que se están formando. Claro, y hacerle saber al gobierno que está equivocado. Nosotros estamos el lunes por la noche analizando esto y una de las cosas que llegaron a la memoria fue que ese fue el método que usó Hitler en Alemania. La iglesia se le rindió en Alemania a Hitler. Y por eso fue que Hitler pudo pues hacer el daño tan grande a el país porque la iglesia vendió sus principios morales. Exacto, le faltaba discernimiento. Hay algo que tener claro. Alemania en ese tiempo tenía un 60% de cristianos protestantes. Por ahí el otro 30% era católico. Solamente un 10% era agnóstico, era ateo, no creía, cosas así. Pero la mayoría era cristiano, protestante. Alemania fue cuna de la reforma. O sea, es un país reformado completamente y sin embargo no tuvieron el discernimiento para poder identificar lo que se estaba gestando en aquel momento. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que la historia no nos cuenta y la iglesia cuando se quiso defender no tuvo ni la fuerza ni el discernimiento, no estaba unida, no estaba nada, porque ya era muy tarde. Nosotros podemos evitar ese tipo de cosas. Tomemos en cuenta que el líder que nos gobierna, el político que está aquí, el político que está aquí gobernando, no es un hombre que para comenzar se burla de Dios. Es una persona que se burla de Dios, un blasfemo, es una persona que no tiene moral, un mentiroso por naturaleza, es un inmoral, no tiene capacidad de razonar a cierta manera, es un hombre emocional completamente, errado en todas las cosas que hace, ha errado. Entonces, no dejemos que este tipo de personas nos condicione para ver si nosotros somos capacitados o no somos capacitados según quién, según el César, para tener un certificado de acompañamiento espiritual y esas cosas. No, nosotros no le rendimos cuenta al César, nosotros debemos rendirle cuenta al Dios Todopoderoso. Lo que pasa es que estos estados y gobiernos comunistas, socialistas, progresistas, marcados en la historia, todos tienen el mismo proceder, o sea, la misma estrategia, y es ganarse a las diferentes agencias, atraerlas, seducirlas, comprarlas, para que cuando ellos den la estocada final, pues no tengan la autoridad moral para defenderse o para atacar a su agresor porque ya han vendido a su agresor su libertad por medio de beneficios, por medio de dinero, por medio de títulos, por medio de privilegios. Y cuando se vende a un gobierno con esta filosofía tan destructiva, se vende, la iglesia se vende, una persona vende su conciencia, entonces queda inhabilitada para luego defenderse y queda a merced del verdugo. Esa es la estrategia en la historia. En Alemania solamente un grupo chiquitito de líderes cristianos fueron los que
hicieron la oposición a Hitler. Y entre esos está pues Bonhoeffer. ¿Cómo se llama él? Bueno, no me acuerdo el nombre ahorita. Bonhoeffer. Friedrich Bonhoeffer creo que es. Un pastor con otro grupo de pastores que se pusieron a la defensiva para impedir que Alemania continuara oprimiendo a través de Hitler y llevándolos al caos, a la destrucción total, que fue que la llevó una destrucción moral, una destrucción espiritual y una destrucción económica. Eso pasó en Alemania. Y si aquí en Colombia, en Latinoamérica, nosotros permitimos que los gobiernos comiencen a pasar sus límites y a querer coaccionar la conciencia de los individuos, de los cristianos, si permitimos que eso pase, pues ese es el primer paso para la destrucción. Aquí me llegó un documento que dice que el artículo 16 de la ley estatutaria 133 de 1944 dice que la condición de ministro de culto será acreditada con documento expedido por la autoridad competente de su iglesia y que el Estado debe respetar el ejercicio de la función religiosa ministerial. O sea, ¿quién es que acredita al ministro de culto? ¿Quién es que acredita al líder religioso? Pues su propia entidad, su propia misión, o en su caso, agencias que son reconocidas por los mismos agencias cristianas como entidades que pueden capacitar a sus líderes religiosos como quienes, seminarios, institutos, universidades también, pero aceptadas por las agencias o por las misiones cristianas para acreditar a sus líderes y no es el Estado. Y el Estado solamente lo que hace es cuando se le presenta de pronto la lista, que no tampoco debería ser así, de quiénes son los que tienen credencial. También eso es muy fácil, porque la misión a usted le da una credencial, usted la tiene, y si una autoridad del gobierno le dice a usted, ¿usted quién es? Usted saca su credencial y dice, yo soy un ministro religioso de tal misión, acreditados por ellos, según esta institución, firma del presidente, lo que sea, y eso según la ley estatutaria 133 de 1944, es legal, porque son acuerdos que se han hecho entre las agencias, las diferentes agencias de la sociedad para funcionar libres e independientes. Entonces, la función del gobierno no es acreditar y decir quién puede ser pastor. No es decir quién puede cantar o adorar a Dios. La función del gobierno no es en ninguna manera ni aún decir cuál iglesia es legal y cuál no. No, ni siquiera cuando haya un político cristiano que de verdad nosotros, ni siquiera en ese momento, ni siquiera en ese momento podemos aceptar este tipo de cosas en sí. ¿Por qué? Porque la función no es esa, la del gobierno. Ni siquiera cuando tengamos como presidente a un hombre que tiene ideas, bueno, para comenzar, un hombre que tenga ideas bíblicas correctas, jamás va a hacer ese tipo de cosas. Jamás va Claro, a hacer ese tipo de cosas. Sí, pero en sí, aunque sea una persona que dice yo creo en Dios, yo soy cristiano y acá, tampoco podemos hacer eso con el gobierno en sí. por supuesto. Entonces, pues, la función del gobierno es otra. La función del gobierno es luchar porque se mantengan las ideas correctas de la vida, proteger la vida de los ciudadanos, la vida de los bebés no nacidos, la vida de los ancianos, la vida de los trabajadores, la vida de los que producen la economía del país. Tiene que proteger. Esa es la función del gobierno. Proteger el fruto del trabajo de los ciudadanos, es decir, la propiedad privada.
Esa es la función del gobierno, proteger que cada persona pueda trabajar, que pueda adquirir riqueza y que pueda disfrutar de ella. La función del gobierno no es robarle la plata a los trabajadores. La función del gobierno es permitir que cada ciudadano, cada familia puedan construir prosperidad individual y familiar. Y como resultado, habrá prosperidad social, habrá prosperidad nacional. La función del Estado es proteger la libertad. ¿Qué libertad? La libertad de conciencia, la libertad de elegir en quién yo creo, la libertad de elegir en qué quiero trabajar, la libertad de elegir a dónde quiero ir, la libertad de elegir qué voy a hacer con mi dinero, la libertad de permitir que cada ciudadano pueda comprar y vender sin ningún problema, bajo acuerdos entre ellos. Esa es la función del gobierno, no más. Y ya. No tiene que meterse con la familia, no tiene que meterse con la iglesia, no tiene que meterse con el arte y el entretenimiento, no tiene que meterse con la economía, no tiene que meterse con la ciencia, no tiene que meterse con, sino cumplir su función de administrar la sociedad y ayudar a que la sociedad desarrolle al máximo su potencial, mi querido Juan. Exactamente, pastor. Este es un tema que se podría alargar. Hay hartas cosas que el gobierno ha estado haciendo para poder trancar el crecimiento del avance de la iglesia de nuestro Salvador Jesucristo en esta tierra. Es una competencia de poderes. Usted sabe que el Estado siempre se ha manejado desde los tiempos prehistóricos. Los gobiernos tienen delirios de dioses y las personas y siempre han querido hacer lo mismo. Entonces, nosotros debemos, bueno, nosotros los cristianos no somos uno de los pocos que identificamos el veneno cuando ya tomamos el vaso de veneno. Cuando ya tomamos, lo saboreamos todo, ahí recién decimos, ay, era veneno. Después no nos vemos, no tenemos nada para poder defendernos. Entonces, hay ciertas cositas que son sutiles, que son sutiles, que hoy en día se están legalizando para poder encadenar más y más al cristiano pensador, al cristiano que razona, aquel que conoce cómo debe funcionar un gobierno, cuáles son las funciones de los políticos y todo eso según la palabra de Dios. Entonces, si no nos unimos, si paramos esto en este momento, si no lo hacemos, nos vamos a ver encadenados por todos lados y después no vamos a poder defendernos para nada. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos hoy. El tiempo se nos ha ido, nos veremos la próxima semana con la ayuda de Dios. Nos despedimos, Juan Carlos. Nos vemos el lunes y miércoles. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.